Guardianes del territorio. Alerta por mi ambiente. Diálogo con líderes ambientales participantes del proyecto Alerta por mi ambiente en los territorios de Putumayo, Guaviare, Caquetá y Meta. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio que queremos abrir desde Educapaz llamado Guardianes del Territorio. Un diálogo amable con los integrantes de los colectivos que han hecho parte de los procesos de control social en el marco del proyecto Alerta por mi ambiente. En este capítulo nos acompaña Sirley Celi Duarte, integrante del colectivo Guardianes de la Andino-Amazonía del Putumayo. Bienvenida, Sirley, un gusto tenerte con nosotros. Hola, mucho gusto, muy contenta de estar aquí. Cuéntame, por favor, ¿quiénes son ustedes? ¿Cómo nació el colectivo Guardianes de la Andino-Amazonía? ¿Y cómo nació ese compromiso con el ambiente? Nosotros somos un colectivo conformado por un aproximado de 18 organizaciones sociales, ambientales, de mujeres, de jóvenes, indígenas, comunidad LGBTI, que vivimos en la Andino-Amazonía colombiana. Justamente donde los Andes besan la Amazonía, la planicie amazónica, en ese beso vivimos los Guardianes de la Andino-Amazonía en Mocoa, Putumayo, en un ecosistema estratégico, no solamente para la Amazonía, sino para Colombia y para el mundo, porque justamente en ese pedacito hay una biodiversidad muy rica porque se suman esos dos ecosistemas, andino y amazónico. Es tan rico que pues tiene a los pies de la cordillera un sinnúmero de minerales que fue lo que llamó la atención de algún gobierno y de algunos intereses extranjeros y solicitaron entonces 4 títulos para explotar la cuenca alta de nuestro río Mocoa Putumayo y quieren pues hacer la segunda mina de cobre más grande de Latinoamérica. Entonces es por esta razón que nos reunimos los diferentes actores sociales y ambientales que coincidíamos en nuestra necesidad de cuidar y de salvaguardar la vida por encima de todo, nuestro territorio. Y nos unimos desde las diferentes formas y aristas de trabajo a sumar la fuerza para la resistencia y el cuidado de nuestro territorio. Entonces yo hago parte, por ejemplo, de las juntas de acción comunal de Mocoa. Yo soy la vicepresidenta de la asociación y ASOJuntas hace parte del colectivo Guardianes, así como también el colectivo Hilos de Vida o los jóvenes del grupo La Inconformidad. Así, somos 18 organizaciones que nos sumamos a la protección de la Andino-Amazonía. Bien, Sirley, me parece muy potente tu respuesta porque además de describirnos el territorio donde estás de esa manera poética, cerca del beso, también nos vas planteando una problemática que tiene que ver con la explotación minera. Entonces, háblame un poco de esa riqueza ecológica particular de tu territorio. ¿Cuál es la problemática que ustedes deciden afrontar desde el colectivo? Bueno, nuestro territorio, como te decía, está ubicado estratégicamente en un lugar muy rico. Además, coloquialmente lo llamamos un colchón de agua porque tiene bajo de la tierra un sinnúmero de lagunas, le llaman los abuelos, las lagunas subterráneas. Sobre la tierra, una red de ríos, riachuelos, quebradas, que parecen esa comunicación de los micelios o de las redes neuronales, así tal cual son nuestras redes hídricas. Estamos ubicados en lo que se conoce como la estrella hídrica de Colombia y nuestros ríos y riachuelos y quebradas escurren al río Putumayo, al río Caquetá y de ahí para abajo a la Amazonía entera. Entonces eso es un ecosistema muy importante que necesita ser cuidado, no solamente porque la Amazonía se vería afectada, sino que además desde nuestra selva, desde nuestros bosques,
y toda esa transpiración que hace nuestra selva del agua que tenemos en nuestro territorio se convierte en ríos voladores, ¿sí? En esas nubes cargadas de agua que, sopladas por los vientos alisios y otras corrientes de viento, corren hacia el centro del país, se chocan nuevamente con la cordillera, con las montañas que hay en el centro del país y cae como lluvia a sus páramos y a sus embalses. Entonces, nuestras montañas tienen todo que ver con el agua que toma el centro del país. Y al enfrentar una amenaza ambiental como lo sería una mina de cobre en la Andino-Amazonía colombiana, pues no solamente se afectaría a nuestro pueblito, que tendría unas afectaciones sociales muy grandes, sino que se afectaría toda Colombia, se afectaría Bogotá, se afectaría toda esa zona central porque no tendría agua. Además de la Amazonía entera, estamos hablando de una afectación a la Panamazonía. Entonces creo que es un caso que no solamente nos debe interesar a nosotros, sino que puede ser entonces de interés global, ya que la Amazonía pues, se considera un ecosistema de interés global. Háblame un poco cuál fue el ID con el que ustedes trabajaron y hablemos específicamente ya de la iniciativa de ustedes frente a esa problemática. Hace unos años el gobierno de algún despistado se le ocurrió otorgar 4 títulos mineros en la cuenca alta del río Mocoa, en un ecosistema tan estratégico. Entonces, con el nuevo gobierno vinimos haciendo unos análisis y unos acuerdos frente al cuidado territorial. Y esos acuerdos se formaron en el marco de unas mesas de diálogo y nosotros como Iniciativa 195 lo que quisimos fue hacerle el seguimiento al cumplimiento de esos acuerdos, porque todo acuerdo que usted haga con el Estado como sociedad civil, si no hace seguimiento, pues queda ahí guardado en un escritorio. Entonces nuestra iniciativa se centró en el seguimiento de esos acuerdos y hemos logrado avanzar muy positivamente en el logro de esos objetivos y en el cuidado de la Amazonía. Hablemos entonces de esas acciones o esos resultados que ustedes pudieron lograr en estos 4 meses de trabajo, Sirley. Bueno, hubo uno bastante importante, que es un logro, considero para nosotros histórico, y es que nosotros solicitamos que se aplicara el principio de precaución. Invocando este principio, pudiese el Estado frenar todo el proceso que está haciendo la minera en este momento en su fase de exploración, hasta que no se hagan los estudios y se nos garantice que efectivamente su presencia no va a hacer daño al territorio. Entonces, a Corpo Amazonía, que es, digamos que la entidad ambiental encargada en lo local, le pedimos eso, le exigimos eso, que aplique el principio de precaución y efectivamente ellos pidieron un tiempo para el análisis técnico jurídico, en el que nosotros también estuvimos participando. Se creó entonces un concepto técnico que llevó a que Corpo Amazonía creara un área de interés ambiental aplicando ese principio de precaución y dijera, en X y X hectáreas no se puede hacer ninguna explotación ni ninguna otra actividad que atente contra la protección de este ecosistema porque cumple con 8 determinantes ambientales que necesitan ser resguardadas y cuidadas, y hasta que no sepamos pues qué implicaciones puede tener tocar este pedazo, pues no se debe tocar. Entonces se declaró el área de interés ambiental y en este momento pues estamos haciéndole el seguimiento al proceso técnico y jurídico de esta área, porque si bien fue un gran logro declararla, ahora necesitamos que la Agencia Nacional Minera recorte los títulos mineros que se otorgaron y digamos que hasta donde está esa área se ha recortado de los títulos mineros. Entonces la Agencia Nacional Minera dice, bueno, pues yo lo recorto, pero cuando sea determinante ambiental. Entonces es el nuevo trabajo que tenemos ahora con Corpo Amazonía, con la autoridad ambiental, a elevar esta área de interés ambiental a una determinante ambiental, cosa que obligue a la Agencia Nacional Minera a hacer los recortes de los títulos. Suena fácil, pero poder elevar la determinante ambiental ha sido todo un reto. Los que hacen todo el proceso minero
y los aliados pues demandaron ese acto resolutorio que pretende elevar el área de interés ambiental a determinante ambiental, y entonces tienen frenado el proceso. Por eso nosotros en la iniciativa 195 seguimos trabajando por el cuidado de la andinoamazonía y le estamos haciendo seguimiento a estos acuerdos. Obviamente habían otros más, como por ejemplo la socialización de los estudios que tenía el Servicio Geológico. Estos estudios finalmente fueron socializados a la comunidad, le entregaron la información de una manera muy bella, además porque asistieron a uno de nuestros espacios símbolos, que es el Festival de la Andinoamazonía, el Festival del Agua, la Montaña y la Vida, y le contaron a las personas efectivamente que realizaron unos estudios preliminares aún, pero que efectivamente demuestran que hay una acidificación del agua al tener contacto con los materiales que están bajo de la tierra, y que al ser explotados y al abrir la mina, al abrir el hueco y querer sacar esos minerales, pues habría entonces una contaminación muy grande. Entonces finalmente logramos tener estos estudios que, aunque preliminares, nos avisan del gran riesgo que correría nuestro territorio y el agua, y con estos estudios, siendo desde el Servicio Geológico, podemos soportar que efectivamente nuestro territorio corre un gran riesgo y necesita ser cuidado y blindado. Yo creo que uno de los aspectos valiosos de este proceso, Sirley, es por un lado lograr ese acercamiento con la ciudadanía. Me hablas de esos espacios de socialización que seguramente tuvieron en varios momentos del proceso. Sé que hicieron también una fase diagnóstica. Háblame un poco de las ventajas o del impacto que puede tener este trabajo, y que no se quede, digamos, solamente en estas acciones puntuales, sino en esa incidencia que se puede lograr desde lo local, con los líderes locales, con las juventudes, con las personas que están cerca o que están conscientes de la problemática. ¿Cómo fue eso? Bueno, todo esto nos ha servido para algo muy importante, y es crear cultura de protección, de cuidado, de resistencia. Y eso es muy importante. Primero porque nuestro ejercicio ha tendido a informar a la gente, a nuestros compañeros, a los jóvenes, a los niños, a todos, sobre la importancia de nuestro ecosistema. A veces uno habita los territorios, pero no los estudia a profundidad y no le para bolas a ese tipo de cosas que son tan importantes. Pero con todo este proceso hemos hecho un ejercicio pedagógico muy interesante frente al reconocimiento de esas bellezas y esas potencialidades que tiene nuestro ecosistema, y frente al riesgo que significa realizar minería en la cuenca alta, tanto para nosotros como para todos los demás. Entonces ha sido un proceso bastante importante porque construye cultura de cuidado, construye el sentido de pertenencia, identificarnos como un ecosistema andino-amazónico ha sido muy importante. Luchar porque efectivamente nos tengan en cuenta como Amazonía y considerarnos un ecosistema importante y los habitantes de ese ecosistema tan importante, pues ha hecho que nosotros finalmente tengamos como una postura territorial clara y una cultura de cuidado. Y eso para mí es muy valioso. Ahora vamos hacia la parte final de este diálogo y quiero que me cuentes, de cara a ese desafío con el que ustedes se quedan. Sé que al cierre de estos proyectos se construyeron unas redes, ¿sí?, de veeduría ambiental, y que seguramente dentro de todos los actores que participaron en Putumayo también hubo unas alianzas o un reconocimiento del trabajo que puede potenciar todas estas acciones. Me gustaría saber, en este sentido, ¿cuál es el mensaje que ustedes le dejarían al Ministerio de Ambiente y a todas las entidades que tienen que ver con estas problemáticas y que están comprometidas con lo ambiental sobre el trabajo con las comunidades? Bueno, el mensaje es que efectivamente así es que se deben hacer las cosas, que la participación comunitaria es la base del desarrollo del tejido social del país. Y que hayan diseñado esta estrategia es muy valioso porque centra los ojos del gobierno y los ojos de las comunidades
frente a construir una postura en conjunto. Nunca el gobierno debe andar separado de la comunidad. Y creo que esta iniciativa fortalece ese binomio que no debe separarse, debemos estar de la mano. La participación ciudadana es clave para el desarrollo de una nueva forma de país, que es lo que estamos queriendo todos. Entonces, así es que construimos país. Y bueno, yo los invitaría a que se siga cuidando y promoviendo la participación ciudadana, que se vuelva entonces una cultura dentro del gobierno, el hecho de hacer todo de la mano con la gente. Bueno, y hablando justamente de esta participación con las comunidades, nosotros en este espacio de Guardianes del Territorio hemos querido incluir un poco la música y el lenguaje. Yo quisiera que nos sugirieras una canción, un tema musical representativo, ya sea para el territorio, para ustedes. ¿Qué nos quieres poner a escuchar? Vamos a ponerle un momento y que sea, digamos, un espacio ahí de reflexión mientras que llegamos a la última pregunta. Yo les quiero presentar una canción bellísima que se llama Montaña Sagrada y nace de la inspiración que genera nuestro movimiento de resistencia en la Carpa de la Resistencia, que fueron 45 días en la vía, haciendo un ejercicio pedagógico para proteger nuestro ecosistema. Y esta canción recoge todo nuestro sentir y lo que ha sido la lucha y además la importancia del cuidado de nuestro ecosistema andino-amazónico. Donde canta el río, donde el verde es vida y el cielo es abrigo. Una sombra extranjera llega con su plan disfrazada de oro, pero huele a mal. Dicen que es progreso, que todo irá a cambiar, pero yo vi la montaña llorar lodo y sangre cuando la tierra habló y nadie quiso escuchar. Montaña sagrada, cuerpo de la creación, tierra de los niños, canto del corazón. No se vende el agua, no se compra el sol. Este territorio es un regalo de Dios. Levantemos la voz, no dejemos que muera. La vida no se explota, se defiende entera. Ya vino la tragedia, la vamos a olvidar. Por avaricia ajena, no se puede arriesgar. La raíz de los árboles, el canto del jaguar, el futuro de un pueblo que quiere respirar. Les ofrecieron millas por todo un país, compraron conciencias, confundieron al fin. Pero la verdad arde como el fuego ancestral y en el alma del pueblo empieza a despertar. Montaña sagrada, cuerpo de la creación, tierra de los niños, canto del corazón. No se vende el agua, no se compra el sol. Este territorio es un regalo de Dios. Levantemos la voz, no dejemos que muera. La vida no se explota, se defiende entera. El silencio de unos no es excusa jamás, cuando el grito del bosque nos pide luchar. Es muy sentido el mensaje, pero enuncia de una manera poderosa la sacralidad del territorio, del ambiente, de lo que nos significa como humanos. Y entonces ya con esta inspiración que nos has dado, ¿cuál es la moraleja ambiental que nos deja esta experiencia? Mira, ese cambio que se quiere hacer en el mundo, esa transición energética, no se puede hacer a costa de los ecosistemas importantes, ni de la vida de los pueblos indígenas del territorio, ni de los pueblos mestizos. Mi mensaje es que el agua vale más que el cobre. Ahora, para cerrar,
Si tuvieras tú la oportunidad con tu colectivo de ofrendar algo a esta montaña sagrada que nos expones a través de la canción, ¿cuál sería tu ofrenda? ¿O cuál sería la ofrenda del colectivo Guardianes de la Andino-Amazonía o la ofrenda a la montaña sagrada? Ay, esa es una pregunta muy profunda. Yo en lo personal estoy entregando mi vida a la defensa del territorio, porque no hay vida sin territorio. Y yo sé que las organizaciones sociales y ambientales estamos de verdad trabajando y entregando lo mejor de nosotros, el alma entera, para poder defender la vida. Pues Irley, es una ofrenda maravillosa que agradecemos todos los habitantes de Colombia, del Putumayo y del mundo, porque de alguna manera esa estrella hídrica de Colombia en manos de ustedes y de todas las personas que se unen a este trabajo, seguramente va a empezar a dar frutos, quizás no tan rápidos, pero sí llenos de conciencia. Así que agradezco mucho tu participación tanto en el proceso. Es un honor haber podido participar con ustedes, poder aprender de ustedes y poder entender la importancia de articular estos colectivos con estas organizaciones y con la ciudadanía. Entonces, pues en nombre del Ministerio, en nombre de Educapaz y seguramente de tu territorio, agradecemos el trabajo que han realizado y pues que hayas compartido este espacio con nosotros. Seguramente seguiremos aprendiendo y viendo todos los avances que tienen que o que van a hacer, que es un trabajo muy grande el que les queda aún. Sí, señora, muy agradecidos también por la iniciativa de Alerta por Medio Ambiente, a Educapaz por su acompañamiento permanente y bueno, muy, muy contentos y ojalá se repita. Muchas gracias. Guardianes del Territorio. Alerta por mi ambiente. Guardianes del Territorio es una producción de la Corporación Educapaz con la dirección del equipo de comunicaciones y la dirección técnica del Programa de Promoción y Formación de Ciudadanías Ambientales y Climáticas. En nuestra segunda emisión, conversaremos con el colectivo Red Ambiental y Comunitaria de Villavicencio, RedCap, sobre la veeduría ambiental a los humedales urbanos Suria y Caracolí de Villavicencio. Los esperamos.